¿Cuál es la probabilidad de que tú estés aquí y ahora? La respuesta te va a helar la sangre. Porque según las matemáticas, lo normal sería que no existieras. Que nunca hubieras existido. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante por el mundo de las probabilidades. Desde tus abuelos, pasando por tus genes, hasta el Big Bang. Y el resultado es tan increíble, que cuesta creerlo. Empecemos por lo más cercano, tus padres. Para tu existencia, tus padres tuvieron que conocerse. Y no solo eso, tuvieron que encontrarse en el momento exacto, en el lugar exacto, y sentir la atracción suficiente para formar una pareja. El Dr. Ali Binazir, un científico de Harvard, calculó esta probabilidad. Consideró cuántas personas conoce una persona promedio, cuántas de esas son del sexo opuesto, cuántas son compatibles, y cuántas realmente forman una relación duradera. Su conclusión, la probabilidad de que tus padres se conocieran y se enamoraran lo suficiente para tenerte, es de aproximadamente 1 en 20.000. Pero eso es solo el principio. Vamos al momento clave. El momento en que todo se decidió. Tu padre producía, en promedio, 800 millones de espermatozoides por mes. De todos ellos, solo uno se encontraría con el óvulo de tu madre. Pero no es solo cuestión de cantidad. El espermatozoide que te creó tenía que llevar la combinación exacta de ADN. Porque si hubiera sido otro, tú no serías tú. Serías otra persona completamente diferente. La probabilidad de que ese espermatozoide específico, entre los millones que tu padre produjo en su vida, fecundara a tu madre es de 1 entre 250 millones. Y eso solo por parte de tu padre. Tu madre, por su parte, nació con todos los óvulos que tendría en su vida, alrededor de 2 millones al nacer, reducidos a unos 300.000 en la pubertad. De ellos, solo uno maduró y fue fecundado en el mes exacto en que tus padres concibieron. La probabilidad de que fuera ese óvulo y no otro es de 1 entre 300.000, pero esto no empieza con tus padres. Viene de mucho más atrás. Para que tú existieras, cada uno de tus ancestros tuvo que sobrevivir hasta la edad reproductiva, encontrar pareja, y tener hijos en el momento justo, durante miles de generaciones. Piénsalo, si uno solo de tus antepasados hubiera muerto antes de tener hijos, si una sola pareja no se hubiera conocido, si una sola relación no hubiera funcionado, tú no estarías aquí. Hace 2000 años, tenías 1024 ancestros directos. Hace 5000 años, más de 1 millón. Hace 20.000 años, más de 1.000 millones. Y todos ellos tuvieron que sobrevivir a guerras, enfermedades, hambrunas, depredadores, desastres naturales. Cada uno de ellos fue un milagro de supervivencia. Y todos esos milagros tuvieron que alinearse perfectamente para que tú llegaras al mundo. Ahora viene lo que hace que este cálculo sea realmente aterrador. El Dr. Binazir decidió juntar todas estas probabilidades. La de tus padres conociéndose, la del espermatozoide, la del óvulo, la de tus ancestros sobreviviendo. Y también incluyó factores como la probabilidad de que tus padres tuvieran la edad exacta que tenían, la probabilidad de que vivieran en el mismo lugar, la probabilidad de que existiera una atracción mutua, la probabilidad de que tuvieran relaciones justo en el momento fértil. El resultado fue un número tan grande que es casi imposible de imaginar. La probabilidad de que tú existieras es de 1 entre 400.000 millones. Pero espera, que esto se pone aún más loco. Hasta ahora solo hemos considerado la historia de la humanidad. Pero la vida en la Tierra comenzó hace 3.800 millones de años. Para que tú existieras, la vida tuvo que surgir. Luego, la evolución tuvo que seguir un camino increíblemente específico. Los dinosaurios tuvieron que extinguirse para que los mamíferos prosperaran. Nuestra especie, el Homo sapiens, tuvo que desarrollar inteligencia, lenguaje, agricultura, civilización. Y todo eso tuvo que ocurrir en el planeta correcto, en el sistema solar correcto, en la galaxia correcta. Para que te hagas una idea, se estima que la probabilidad de que existas es más pequeña que la de elegir un átomo específico entre todos los átomos del universo. Recordemos el vídeo anterior, la probabilidad de ganar la lotería era de 1 entre 300 millones. La probabilidad de que existas es 1 entre 400.000 millones. Eso es 1300 veces más improbable que ganar la lotería. Otra forma de verlo, es más probable que la misma persona gane la lotería 10 veces seguidas, de que tú existieras. Es más probable que te caiga un rayo todos los días durante un año,
de que tú estés aquí leyendo esto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay dos formas de verlo. Una es sentir vértigo. Pensar que nuestra existencia es un accidente cósmico, un azar tan improbable que roza lo absurdo. Pero hay otra forma de verlo. Una mucho más hermosa. Si la probabilidad de que existieras es tan increíblemente pequeña, eso significa que tú eres un milagro. Un milagro estadístico, pero un milagro al fin y al cabo. Cada persona que conoces, cada ser humano en este planeta, ha superado unas probabilidades tan absurdas que deberíamos mirarnos unos a otros con asombro. La escritora Mel Robbins lo dijo mejor que nadie: tus probabilidades de existir eran prácticamente cero. Y sin embargo, aquí estás. Eso significa que no solo tienes suerte, significa que tienes un propósito. Solo recuerda esto: para que tu nacimiento fuese realidad, tuvieron que alinearse más variables que la cantidad de estrellas en el universo. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, todos ellos sobrevivieron a grandes guerras, enfermedades y desastres para que tú estés viendo este vídeo ahora mismo. Y eso no es solo matemáticas. Es poesía. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este vídeo, suscríbete y activa la campanita. En solo 5 minutos, aprenderás de ciencia, tecnología, fallos famosos y más sobre preguntas que parecen sencillas, pero no lo son. Nos vemos en un próximo capítulo.